Cierro mis ojos, me acerco a mis pupilas para crear nuevos mundos. El tiempo se estaciona en la parada del instante donde residen los sueños. Inclino mi cabeza para buscar entre mis ojos la mirada más tierna. Me acerco a mis hombros para ofrecerte el principio de mi danza. Busco entre mis labios los momentos más bellos del amor. Me deslizo por mi columna despertando mis sentidos. Mi carne es el algodón de la niña recién nacida. Mi piel es el aroma que germina llegando a ti. Miro la gota de agua en la luz. Mis dedos son algas que mueve el viento en las aguas. Mis uñas son las caracolas donde viven los peces azules. Te espero, te beso, esperando el atardecer. Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Hemos escuchado un poema desde el corazón de nuestra amiga Ana Mendiola. Buenas tardes, Ana. Buenas. Qué placer tenerte de nuevo aquí, sí, en nuestro plató, y sobre todo porque hacía ya bastantes años que no habíamos tenido noticias tuyas, aunque tú y yo, por supuesto, siempre estamos al día. Pero nuestros telespectadores no. Y la verdad es que creo que es el momento de volverles a contagiar esa emoción tuya con la danza y el mundo sensible que todo aquello del movimiento puede generar, y como tu trayectoria ha demostrado esa gran capacidad de creación que tienes a través de la danza y cosas que nos has derivado de ella muy interesantes. Entonces, Ana, ¿cómo empezaríamos nuestra entrevista? ¿Cómo te apetece? ¿Qué es lo que te apetece? Bueno, me gustaría contarte que este poema fue lo primero que escribí. Y lo escribí por necesidad, ya que en aquel tiempo, sobre el 2004, empecé a hacer una danza consciente, vamos a decir, pero también necesitaba bailar. Y como no se daban las condiciones, pues de alguna forma me ahogaba. Y decía, yo quiero bailar, me quiero expresar. Y entonces, un día, sin darme cuenta, empecé a escribir. Y empecé con este poema, que creo que de alguna forma bucea todo mi mundo interior, y al tiempo comprendí que estaba escribiendo poesía. Entonces, bueno, es que efectivamente la danza la podemos sentir, ese movimiento, ¿no? De energías, de necesidades, ¿no? Que el ser humano pues debe en algún momento encontrar, ¿no? Puede ser que sea un movimiento físico, pero claro, como bien dices, llega una edad en donde el cuerpo lo mismo no está igualmente abierto a ese esfuerzo, ¿no? Y se convierte en algo ya más doloroso, y ahí tú ya no querías seguir con esa etapa tuya de bailarina que has tenido durante muchos años, ¿no, Ana? Sí, básicamente ha sido de profesora. Lo que he hecho es enseñar, más que bailar en el sentido escénico. Y poco a poco, sin perder el rumbo, y digo yo que sin perder el rumbo porque la poesía fue la que me hizo no perder el rumbo, sino explorar sobre esas palabras y comprender que esa misma melodía, ese mismo ritmo que tiene la poesía es igual que tiene la danza. Ya, claro. Entonces, cuando descubres las cosas por ti mismo, vivenciándolas, sabiendo estar a veces en esa soledad, o en esos espacios que no son básicamente la ciudad, sino que es estar pues cerca de la orilla, ver lo efímero de cómo llega una ola y se queda ahí, cómo el río fluye a pesar de tus estados emocionales, que es imposible pararlo. Cuando miras el cielo azul, o cómo cambia en poco tiempo y se transforma, ¿no? en un color gris, y te das cuenta que siempre estás o estamos, mejor dicho, ¿no? Con ese tiempo que cambia, con esos cambios, y que cómo nos estamos constantemente adaptándonos. Eso es. Y ahí fue, de alguna forma, y a través también de una amistad que me motivó,
poeta, ¿no? Sí, un poeta. Pachi Izquierda, que ya murió. Y que ahí fue donde me dijo, tienes que indagar sobre ese mundo interior. Y estuve muchos años. Y realmente bastante apartada de todo y de todo. Bueno, pero estuvo bien. Tenemos que recordar que Ana es una mujer que siempre ha buscado encontrarse con la naturaleza. De hecho, ella vive pues muy cerca de un bosque, sí. y hay un río. Y ahí es donde también nos cruzamos hace muchos años. Lo tengo que contar. Venga, cuenta pues. yo ya estaba ahí mirando los robles y viendo la inclinación de las ramas que me llenaban me evocaba mucho. Y un día, ahí en ese camino, vi a una mujer corriendo con un cochecito y una niña. Y la veo ahí corriendo y yo digo, ¿y esta mujer qué hace? Y ahí fue cuando nos empezamos a... tú haces esto y hago lo otro. Ya. Y para más, tú habías oído hablar del padre de mis hijos, como maestro de danza. Y entonces fue un momento que me emocionó, porque yo ya llevaba muchos años ya fallecido. Y entonces que nos encontráramos de esa manera y que tú supieras de él. Y que yo a la vez, pues claro, cuando estoy en la naturaleza es que dejamos de ser, porque de alguna forma nos incorporamos en otro paisaje. Y fue como verte y que tú me dijeras, que yo también estoy aquí, que yo también me muevo en estos espacios, ¿no? Eso es. Y eso fue lo que nos unió. ¿Sí? Pues sí. Y bueno, ha pasado el tiempo y como bien nos quieres presentar esos libros poemarios tan maravillosos que has ido escribiendo, que me decías alrededor de unos 200 poemas en total. Sí, en total, wow. Aunque son 8 poemarios, pero cada uno siempre entre 40, 50. Eso es. Bueno, entonces Xavi nos va a meter esas imágenes de las portadas de esos poemarios tan mágicos y los tenemos un poco en orden cronológico. Sí, es muy importante eso. Eso es. Entonces cuéntanos un poquito, vamos viendo de uno en uno para que nos invites a conseguirlos. Por cierto, ¿podemos comprarlos? Estamos en proceso de pasar a la imprenta y también de encontrar almas hermosas y maravillosas que encuentren la necesidad de ponerla a la venta. Sí, bueno, una aportación. Ya llegará. Bueno, cuéntanos por ejemplo, bien, que vemos. El primero es en Besos. Y ahí son pequeños poemas, pero yo empecé como soltando, ¿no? Como cuando coges el aire y lo sueltas, porque salían así. Entonces, Besos acumulan todo unas vivencias y también siempre tengo que decir que la experiencia de enseñar, que mayormente siempre ha sido mujeres, de estar, observarlas, de compartir, también me nutrió mucho. Sí, bueno, yo esa etapa la conozco con Ana además porque yo fui alumna de ella. Eran unas clases maravillosas de mucha emoción. Yo a veces lloraba porque es que Ana tiene una capacidad de mover mucho el alma y me hace mucha ilusión justamente que este libro exista con ese fin de traer al cuerpo, ¿no? Ese despertar, ¿no? Y lo llamas Besos, que efectivamente sí, porque también eran besos de algunas alumnas que habían sido pues medio abandonadas por sus parejas, historias tristes, otras encuentros llenos de esperanza, y había de todo. Yo nunca he sido indiferente, las clases que he dado siempre han tenido una parte de que yo he estado observando y siempre a la escucha. Entonces, para mí todo eso luego ha sido el bagaje, con los años, de darle forma a toda esa experiencia. Creo que luego le sigue... Entonces, a ver, seguimos con el siguiente, que no sabemos muy bien, yo es que no me lo sé. A ver, Xavi, ¿qué imagen? Ahora lo tenemos. Las 7 miradas. Sí. Y 7, imagino que los números son muy importantes. Simbólicos. Hay muchas formas de mirar, he aprendido. Hay personas que son muy dulces, muy tiernas. Hay personas que miran y que parece que yo por lo menos soy capaz de registrar sus momentos. Y sí, la danza es un laboratorio de emociones. Sin duda. Y siempre que viene alguien, siempre digo, cuando viene alguien, tenga 30, 40, 50 años, que nunca ha bailado,
ese ocurre momento, ahí, ¿no? ese momento que tú ves a esa persona que ya tenga su carrera universitaria, que tenga una capacidad en su trabajo, pero que empiece a descubrir dónde está su mano derecha y el pie izquierdo. ¿Qué hago con ella? Y verles que es un tan bello, porque tú ves a esa persona con 5 años, entregándose. Y yo es que ahí es donde le he encontrado sentido a la danza, porque llevo bastantes años. Ya, hombre, toda tu vida. Pues sí, pero en formatos 18. Diferentes, como decimos, Ana. Sí, como bailarina primero, luego como profesora, que no has querido decir nada de tu etapa como bailarina, pero fue una de las bailarinas de la troupe, justamente de Patterson, ¿no? De tu marido. Y has estado viajando, en fin, realmente muy metida en este mundo complicado, con un tiempo también, porque, bueno, en fin, la mujer también y el hombre, pues llega un momento que... tiene que parar. Sí, los hijos son los que te dicen, tengo 6 años y tengo que ir ya primero de básica. Entonces ya dices, así fue, así paramos. Y paramos en Donosti. Ya, exactamente. Y después de profesora, entonces hemos dicho que hay esa conexión de emociones que te aportan tus alumnos y tus encuentros, porque también como profesora te has movido a nivel nacional. Y he estado en el extranjero, he estado en Grecia, en Atenas, claro, sin saber inglés y me entendían perfectamente lo que estaba transmitiendo. Bueno, me dice Xavi que tenemos 5 minutos. Sí. Entonces, en 5 minutos, ¿cómo nos haces una fluidez de estos? Nos quedan 6 libros y sobre todo hay un vídeo final que sí que me gustaría que lo viéramos, porque es quizás también una parte importante del por qué hoy estamos aquí. Bueno, quedan Cerca de la vida, queda Antífonas. Vamos viendo libros entonces. Queda Momentos de cielos inmensos, que fue el último, y Poemas por el abrazo. Es una recopilación realmente de todos esos poemarios, que fue lo que sí que lo pasó por imprenta y ha tenido una buena acogida. Sí, me acuerdo de este libro. Y que las ilustraciones de Poemas para abrazo lo hizo, y porque son bellísimas, esas ilustraciones son de Ángela Carrasco. Muy bien. Y también quería nombrar a las que han hecho Cerca de la vida, Momentos de cielos inmensos. Ediciones, y entonces, Sueños al aire y Cerca de la vida, Sofía Piñal. Y Antífonas y Momentos inmensos de Milka. Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta última aventura? Que no es que sea... tenemos que hablar de... Sí, ya diré, uy, por favor, de... ¿El vídeo nos vas a ver? Sí, claro. Las imágenes que vamos a ver, porque nos las va a meter Xavi, y ahí te vamos a encontrar con esa conexión tan clara que tienes con el mar, con aquello que se mueve también dentro de la materia, la madre naturaleza, ¿no? Cómo te influye, ¿no? Entonces vamos a ver ese vídeo tan interesante. La caricia respira y vive en el lago que no tiene final. Las letras se unen para expresarse. Suben y bajan en el aire. Se forma la memoria. Cubiertas en la niebla del silencio, fluyen las palabras más bellas. En el blanco de las páginas están cada día y cada noche de nuestras vidas. Y el desierto del oeste borra lo que es pasado. Con mis dedos en eterno movimiento, escribo caricia. Con el punto redondo se da forma al amor. Danza del corazón, espacio de comunicación afectiva. Ana Mendiola.
Estábamos diciendo, buscando el título, Sí. Danza del Corazón, ya Sí, está. es que te has acordado Danza al del final. Corazón, espacio de comunicación Eso afectiva. Eso es. Y la propuesta es que voy a recitar a través de danza y poesía. Que es lo que estamos viendo entonces ahora en las imágenes. Exacto. Eso es. ¿Dónde se va a encontrar este momento tan interesante? ¿Lo tienes ya Sí. ubicado? ¿Dónde Sí, va a ser entonces? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues la propuesta haciendo esto? será para octubre en San Pedro. Bien. En, En alguna casa de cultura Sí, ahí. o En la biblioteca de en la San biblioteca. Pedro. Vale. Bueno, esto lo anunciaremos cuando llegue el Sí, momento, eso es. pero ya estamos ya conociendo Sí. otra faceta que eso nos interesa muchísimo, y sobre todo que tienes una página en Instagram que yo recomiendo que ustedes entren, porque realmente vemos bueno, pues todo Sí. el recorrido, ¿no? Sí, es Ana Mendiola 2, Muy bien. danza y poesía. Bueno, ¿algún tema de clases o así? ¿Tenemos ahí algo para anunciar o estamos en de búsqueda? clases, en este momento quiero dirigir todo este concepto de danza del corazón, espacio Eso de es. comunicación afectiva, que hay, por supuesto, está también la relación, Claro. pero lo interesante es que a través de los poemas, Ujú, sí, a sí. través de los poemas, Sí. las personas comparten los bien, poemas muy bien. y ahí se establece también un espacio de danza. Bueno, Entonces, perfecto. va a tener 3 fases. Bueno, eso es. Y me parece muy valioso que al final el grupo, el público, participe con los poemas y que puedan recitarlos también ellos y ellas. Muy bien. Y digan Muy interesante. protagonismo también. Bueno, ¿nos has dicho en octubre? Sí. Bueno, pues lo vamos a volver a anunciar cuando llegue el Sí, momento, para que eso lo es. expliquemos bien y le demos también su tiempo, que nos hemos centrado más en un poco tu trayectoria, Ana, Sí. en esos poemarios tan mágicos, Sí. y anunciando que en octubre nos podemos encontrar contigo en directo, Sí. recitando y compartiendo emociones y movimientos, porque también ahí nos podremos mover, supongo, ¿no? Sí, siempre el movimiento Wow. está ahí. Bueno, ustedes ya saben, Versión de Arte es un programa cultural donde ofrecemos distintas modalidades con formatos también diferentes para que ustedes pues sean cada vez más cultos, más sensibles al arte y a la creación, y desde luego un ejemplo es nuestra gran amiga Ana Mendiola, y sobre todo creadora y artista, sin duda alguna. Ustedes lo acaban de ver. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, que sigas, como siempre, ahí Muchas trabajando gracias. y dando esa fuerza Sí. y esa difusión. Bueno, igualmente te digo, De suerte verdad. con todo, y nos pondremos como siempre en contacto. Ustedes gracias, hasta la siguiente y adiós. Adiós, Ana.